voy a mostrarles el temario. La mayoría de los cursos de genética tienen un temario diferente. Yo pues he visto el temario que hay para genética en el Poli, y a mí me gusta modificarlo un poco para poder revisar otros temas que creo que son interesantes o útiles, mejor dicho, para ustedes. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí. Este escrito pues lo voy a subir en el Classroom. Ahorita también les mando la invitación para el Classroom. Y voy a intentar este semestre que tratemos de tener otra dinámica diferente, porque yo la verdad prefiero que el curso sea presencial, y la comunicación fue complicada para decirles que sí se podía, no se podía y demás. Pero la verdad es que prefiero las clases de manera presencial, porque en línea siento que no sé, no me siento motivado de hablarle a una computadora. Y pues sé que ustedes también pues pierden el interés, y pues la genética es una especialidad que generalmente pues genera poco interés en el clínico, porque se cree que la tecnología está poco disponible y que las enfermedades genéticas son raras o ultra raras. Y sí, hay algunas que así lo son en realidad, pero hay otras, o hay algunas condiciones de medicina que uno ve frecuentemente que tienen un componente genético importante que investigar, y ese componente genético, la única forma de saberlo es interrogando los genes, ¿no? Y entonces se pierde la oportunidad de saber si hay alguna enfermedad genética hereditaria en la familia, porque pues no se sospecha, ¿no? Pero en general pues creo que eso pasa para toda la medicina. Se sospecha poco las enfermedades que puede haber. Hay quienes pecan de buscar causas raras y novedosas para las enfermedades, y hay quienes se mantienen como al margen para solo diagnosticar enfermedades pues muy frecuentes, ¿no? O sea, la presentación habitual de la mayoría de las enfermedades. Y este temario que les presento pues busca justo revisar de manera general los conceptos de herencia biológica, el dogma central de la biología molecular, y de ahí las técnicas que se utilizan para el diagnóstico de enfermedades genéticas. Después el tercer tema es diagnóstico clínico en genética, que tiene que ver con el árbol genealógico, la historia familiar y morfología clínica, o sea, la exploración física, que es peculiar o diferente en genética, pero tiene prácticamente lo mismo que el resto de las ramas de la medicina. Y por último, bueno, más bien el siguiente parcial, para el segundo y el tercer parcial, revisar esos temas que son signos y síntomas de condiciones genéticas. Esas primeras sesiones, pues yo las preparo y las doy del primer parcial, pero me gustaría que vayamos resolviendo ejercicios que esta vez voy a tratar de apoyarme con un doctor que está realizando la alta especialidad aquí con nosotros, para tener ejercicios un poquito más dinámicos sobre estos conceptos y tratar de que los vayan resolviendo, y que las sesiones que tengamos, ya sea en línea o presencial, sean como más dirigidas a resolver las dudas de esos conceptos, que no van a ser conceptos muy amplios, ni muchos, ni muy especializados, sino bastante generales para que se entienda
cuál es el componente hereditario de las enfermedades. Porque mi impresión es que en realidad, pues muchas veces estamos poco preparados para contestar la pregunta de si algo se hereda o no. Estos son algunos de los temas: talla baja, microcefalia, macrocefalia, malformaciones cerebrales, discapacidad intelectual. Y de hecho, o sea, creo que estas condiciones, por ejemplo, discapacidad intelectual y desórdenes del trastorno del espectro autista, son el tipo de condiciones que menos se revisan en medicina y para la que más nos preguntan las familias, ¿no? O los conocidos o los pacientes en la consulta. Y el abordaje, pues, es bastante pobre en general, aún con el especialista a un lado, ¿no? Aún con un neurólogo pediatra. Tiene muy poca idea de qué es lo que tiene que hacerse en un trastorno del espectro autista, que debe de buscar, qué herramientas hay para hacer el diagnóstico de una condición genética de esa forma de autismo. Entonces, la intención del curso es que ustedes vean qué herramientas hay, cómo se llega al diagnóstico de algunas de ellas, pero que tengan en mente estos motivos de consulta, ¿no? Porque es muy fácil decir en cardiología, pues si alguien tiene palpitaciones o se infartó o hay una anomalía congénita del corazón, pues es muy sencillo identificar que esos pacientes van con el cardiólogo, ¿no? O sea, si hay una fractura y hay un dolor articular, pues generalmente se visita al ortopedista o al reumatólogo, ¿no? O sea, es sencillo para algunas especialidades identificar cómo si el abordaje también está contemplado por parte de esa especialización, ¿no? Pero para genética no. O sea, en realidad muchos de los cursos lo que hacen es revisar los modelos de herencia y dar ejemplos de enfermedades autosómicas dominantes, ¿no? Y hablar de neurofibromatosis y de acondroplasia. Y la verdad es que es poco probable que ustedes vayan a ver algunos de esos pacientes ya diagnosticados, ya abordados, sino más bien los van a ver pasar en un consultorio con algún problema de origen genético, y el problema es que no lo van a sospechar. O sea, muy pocas veces los pacientes llegan ya con un diagnóstico específico, más bien llegan por un síntoma o por una condición o algo que les molesta o que quieren identificar o abordar, ¿no? Y ahí, por ejemplo, me gustaría, solo para sondear un poco, preguntarles qué conocen acerca del trastorno del espectro autista. Voy a tomar al azar un nombre de la lista: Herrera Carvajal, Diana, Jacqueline. Sí. Sí. ¿Qué sabes acerca del espectro autista, Diana? Bueno, es un trastorno de la cognición. Ajá. Especialmente se presenta en niños y se va desarrollando conforme van creciendo o van desarrollando algunas aptitudes, habilidades. Ok. Principalmente se manifiesta pues en su habilidad para socializar, para mantener un sentido común. A veces, en casos muy graves, también afecta en su habilidad para... Ay, me fue la palabra. Bueno, para... ¿Lenguaje? ¿O lenguaje y el aprendizaje también. Ok. Ajá. Claro, creo que dijiste dos de los tres criterios más importantes, que son la comunicación, conexión con el medio externo. El otro es el aprendizaje. Y faltaría un componente nada más. Ok. Que son las conductas estereotipadas, ¿no? Sí. Sí, que tienen como que comportamientos muy marcados. O a veces como obsesiones con ciertos temas. Exacto.
Sí, sí, sí. Y si una pareja de padres jóvenes de 30 años, 35, llega contigo a una consulta y te pregunta específicamente cuál es el origen del autismo de mi hijo, ¿qué podrías contestarles tú en este momento? Am, la verdad no Gracias, sabría qué Sofía. Perdón, responder. María. Ah, sí. Gracias, ya te noté. Sí, la verdad no sabría qué responder Ajá. exactamente con respecto al origen de la enfermedad. Pues Ajá. sé que surge conforme el crecimiento, pero yo creo que tiene que ver con algún tipo de gen que manejan los padres, ¿no? Ok. El- en ese sentido, pues justo vale la pena definir qué son los genes, ¿no? Y eso lo vamos a revisar. Y pues ahí, por ejemplo, creo que la respuesta que estás dando tiene que ver con que si piensas que es hereditario, ¿no? Sí, Ok, muy bien. Muchas gracias, Diana. sí, sí. Eh, bueno, Rojas, Eric. Sí, doctor. Eric, ya revisamos qué es el concepto del trastorno del espectro autista. Y pues la misma pregunta, ¿cuál es el origen del autismo en, en un paciente, ¿no?, que llega a consultar? El escenario que yo te conté pues está muy limitado a que es una pareja de padres jóvenes que llevan a un niño a una revisión. ¿Te interesaría saber algo más acerca de ese caso? Pues sobre sus familiares, ¿no? También sobre sus abuelos, algunos tíos. Los antecedentes familiares Antecedentes. es una muy buena pregunta, ¿no? Ajá, sí, bueno, pediría información sobre eso. Claro, ¿por qué? ¿Qué piensas que puedes obtener de eso? Pues si en su familia es como que, bueno, dependiendo, pues algunos genes, ¿no? Bueno, de la familia. Claro, sí, entiendo bien pues ese concepto, ¿no? O sea, de identificar si hay agregación familiar. Adelante, Tania, cuéntanos. Gracias, Eric. Bueno, yo también tengo una opinión respecto a eso y Claro, por favor. también, por ejemplo, nos sirve mucho el interrogatorio con la familia Ajá. porque podemos saber, por ejemplo, si ellos hacen o realizan alguna actividad que altere genómicamente. Por ejemplo, si se drogan, si fuman, si toman. También, bueno, he leído que principalmente las drogas es el principal factor para alterar genéticamente. Entonces, bueno, yo siento que también por aquí puede ser una opción. Entiendo. Ese grupo de condiciones se llaman teratógenos. Ah, Ajá, teratos quiere decir monstruo y genos origen, ¿no? El origen de los monstruos. Los teratógenos son sustancias que generan no monstruos, sino anomalías congénitas, ¿no? Y dentro de las anomalías congénitas, pues también uno puede pensar que el autismo es una forma de anomalía congénita, ¿no? Porque es un desarrollo anormal que ocurre desde el nacimiento, ¿no? Eh, y es muy importante en la historia clínica preguntar por esos antecedentes de consumo de sustancias, ¿no? Ese consumo de sustancias, como tú muy bien lo dijiste, pues va a alterar el genoma de las células germinales, el óvulo y el espermatozoide, pero también puede afectar el desarrollo embrionario. Hay una condición que se llama trastorno del espectro alcohólico o fetal, ajá, que condiciona pues que haya un neurodesarrollo anormal, ¿no? Y pues hoy día casi los teratógenos ya no nos interesan tantísimo, como que para algunas anomalías sí son bien importantes, pero para el neurodesarrollo ya pasaron como a
un término un poquito menos causal. De todos modos lo vamos a revisar, pero está en la lista, ¿no? De condiciones de situaciones que pueden predisponer. Adelante, Enrique. Sí, yo aquí considero que un trastorno psicológico tiene una carga así génica o genética, sin embargo, es binomial, ¿no? También requiere de factores ambientales. Correcto. En este caso, las determinantes psicosociales, donde valdría la pena en este interrogatorio y en esta historia clínica abarcar un poquito de, a lo mejor, cómo se fueron llevando estas determinantes a lo largo de la vida del niño, ¿no? Claro, sí, el neurodesarrollo tiene estos dos componentes que casi siempre se pelean el origen de las enfermedades, nature versus nurture, o naturaleza contra crianza, sería la traducción, o genes contra ambiente, ¿no? Pero justo hoy día sabemos más bien que hay una interacción entre los factores y no una ponderación, o sea, no gana uno sobre el otro exclusivamente, pero sí son bien importantes también, definitivamente. Y los podemos ir identificando también. Creo que eso es algo que no se revisa así como tema puntualmente, pero uno puede identificar en una familia, si la dinámica propia de la familia pues ha condicionado que el lenguaje sea normal. O uno puede identificar que las conductas estereotipadas y la obsesividad pues sea también aprendida, ¿no? Aprendida y heredada o solo aprendida, ¿no? También es bien importante esta parte que menciona Enrique, ¿no? Y creo que la mayoría de los que me platicaron algo se sienten incómodos al hablar acerca de la parte genética, porque es muy probable que hasta este punto pues tengan pocos elementos para utilizar los términos gen, alelo, carga genética, predisposición, porque pues son temas que no han definido probablemente, y justo la intención del curso es ir definiendo esos conceptos para que cuando les lleguen a preguntar sobre el autismo, ustedes tengan más posibilidades de dar una respuesta útil, puntual y referir oportunamente a un paciente a una evaluación genética, ¿no? Porque hay ejemplos donde de repente una presentación de autismo en una familia con antecedentes de cáncer y macrocefalia, pues es muy llamativo y si uno no interroga esa parte, pues pasa desapercibido y no se puede identificar una causa genética de ese autismo y esa predisposición de cáncer que va combinada, que va pues, ahí como mezclada, ¿no? En algunas personas se presenta con un problema neuropsiquiátrico leve o neuropsicológico leve, y en otros un cuadro muy, muy grave de problemas del aprendizaje y además predisposición a cáncer, ¿no? Esa es una de las posibles causas. Y hay múltiples causas, y hay algunas que son más frecuentes en nuestra población, y hay unas que son descritas en la literatura como muy frecuentes en otras poblaciones, pero no en la nuestra, ¿no? Entonces eso es algo bien importante. El neurodesarrollo, creo yo, que es de las partes o de los temas que menos se abordan en la carrera de medicina, pero son de las que más se les pregunta a los médicos sobre de qué es lo que está pasando y sobre qué es lo que se puede hacer, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna duda con esta idea? ¿Sí se entendió la pregunta del origen del autismo? Lo vamos a revisar. Vamos a tratar de justo ponerle una respuesta, pero pues justo por eso hay una sesión de trastorno del espectro autista, ¿no? ¿Pero hay alguna duda hasta ahora? No, doctor. Muy bien. No, ¿por qué? Okay. Vamos a pensar en otro escenario, por ejemplo, Gálvez, Pérez, David, Arturo. Hay una
Hay una familia que tiene una presentación de cáncer de mama, una mujer con 40 años con cáncer de mama triple negativo, que tiene una mamá que tuvo cáncer de ovario, seroso, papilar, y tiene una hermana de 30 años. Y esa hermana de 30 años es la que va a la consulta a preguntar qué es lo que está pasando en la familia porque hay tantos casos de cáncer. ¿Qué respuesta podrías darle, David? Pues es que no es como que, bueno, hasta donde yo sé, no es como que sea hereditario, pero sí los predispone a cada quien, ¿no? Si tienes un antecedente heredofamiliar de que tienen cáncer, pues sí tienes una predisposición. También puede depender en el ambiente que se desarrolle cada persona, ¿no? Entonces, puede causar un factor de que padezcas una neoplasia. Ok, entonces regresamos de nuevo a que hay algunas veces en las que puede ser genético y hereditario y otras veces no, ¿cierto? ¿Cómo podríamos saber con certeza si hay una persona con un componente genético y hereditario de presentación de cáncer de mama en una persona? ¿Cómo podríamos saberlo con certeza? Me parece que para ese tipo de cáncer hay un gen específico, ¿no? Que es el BRCA2. BRCA1 y BRCA2 son parte de los genes más importantes. Sí, por eso yo les ponía el escenario donde una mujer tiene cáncer de mama triple negativo, la mamá tuvo cáncer de ovario seroso papilar y una tercera persona, una tercera mujer que es hermana de la primera, está en esta pregunta de si ella tendrá riesgo genético, ¿no? Y muy bien, Enrique, la forma de evaluarlo sería analizando los genes, ¿no? Pueden ser esos dos genes, pero hoy día conocemos más genes relacionados con riesgo de cáncer de mama en población mexicana, ¿no? Entonces, aquí justo la prueba genética es muy útil, ¿no? Y hay otros trastornos o otras condiciones genéticas y hereditarias en los que la prueba genética no es necesaria. Sé que suena raro, pero también es una situación que puede llegar a ocurrir. O sea, no todo se basa pues, en el uso de la tecnología, ¿no? Y la predisposición genética pues, se puede evaluar de esa manera. El tercer escenario que quiero contarles... Francisco David Velázquez Díaz. ¿Está por acá? Sí, profe. Es de una persona de 25 años que acude a preguntarle a su médico sobre su riesgo para diabetes. Cuando tiene dos padres, ambos padres tienen diabetes. El papá empezó a los 25 años de edad con diabetes tipo 2. Y la mamá empezó a los 50 años con diabetes tipo 2. Bueno, ahí siento que sería algo similar con el cáncer. Ya está la persona cargando con casos hereditarios. Entonces ahí hay que cuidar ciertos factores y ciertas condiciones porque él está más propenso a desarrollar diabetes. Él tiene más susceptibilidad para diabetes, este paciente. Entonces, sí. Él te pregunta, ¿cuál es mi riesgo? O sea, ¿qué tan probable es que yo vaya a desarrollar diabetes? ¿Hay una prueba genética para saber si tengo diabetes genética y hereditaria? Pues supongo que sí, pero pues no sabría contestarle exactamente. Ok, justo eso es algo que queremos contestar en el curso, ¿no? En el escenario de autismo,
dijimos que sí íbamos a utilizar una prueba genética o no. ¿Quiénes están de acuerdo en que sí usaríamos una prueba genética? Levanten la mano en el chat. Ok. Llevo 9 manos levantadas, 10 de 13 a 14 ya se animaron más a levantar la mano. 15 manos levantadas de 27, 16 de 27, ahí hay un indeciso, 17 de 27, 18 de 27, 20 de 27, hay 6 que no están de acuerdo, 4, o sea, ya el 23, ahí nos quedamos, 24, 24, entonces eso quiere decir que hay 3 que no están de acuerdo en utilizar una prueba genética en autismo, ¿no? ¿Que quiénes serían? Ya pueden bajar. Ah, bueno, yo le pongo aquí bajar la mano. Ah, bueno, ya la bajaron. Entonces. ¿Quiénes son esos 3 compañeros? O no están, o decidieron no hacer la prueba genética para un paciente con autismo. ¿Samuel? ¿Quiénes dijeron que no usarían una prueba genética? Uno de ellos fui yo. Ajá. Enrique, cuéntanos por qué una prueba genética no sería de utilidad. Porque por lo que he revisado, me parece que no hay un solo gen determinado que te diga va a presentar autismo sí o sí, sino que hay una amplia gama, y también el autismo pues tiene mucho que ver con los determinantes psicosociales. Entonces yo por eso diría que no. Ok. Yo igual estoy con él porque justo yo también había visto que se ven implicados como varios genes, entonces para encontrar esos están como un poquito más complicados y sin embargo hay como pruebas más como psicológicas, se podría decir, para lo del autismo. Entonces creo que hacer una prueba genética es como más gasto y aparte pues no es tan específica. Claro, cuando uno toma decisiones en el consultorio, toma decisiones en relación a qué es lo que uno espera encontrar, ¿no? O sea, si te llega un paciente con cáncer, pues no le vas a pedir una radiografía del tobillo, ¿no? Porque no hay una relación ahí entre, a menos de que pienses que haya metástasis al tobillo, ¿no? Pero es poco probable, ¿no? Que si una mujer con cáncer de mama llega y tú eres el encargado de abordar ese caso de cáncer de mama por primera vez, es muy poco probable que le pidas una radiografía, ¿no? Yo les preguntaba, les hacía como en este orden la pregunta de si en el autismo vamos a utilizar una prueba genética, ¿no? Y creo que justo logré la confusión que esperaba de que porque están en lo correcto Enrique y Montserrat en que la prueba genética no se usa para el diagnóstico del autismo. Y eso es cierto. El diagnóstico del autismo es un diagnóstico complejo que se va a realizar generalmente por un psiquiatra, psiquiatra, un neurólogo pediatra, un neurólogo general o un pediatra que utiliza una serie de tests cognitivos para poder llegar al diagnóstico de autismo. Y ese diagnóstico de autismo nunca, o por lo menos hasta ahora, hoy día, no hay nada que medir o que analizar para hacer el diagnóstico específico. Más bien la observación y la identificación de los rasgos son los que, y cumplir los criterios son los que nos llevan al diagnóstico de autismo. Pero la prueba genética
no va a contestar si tiene autismo o no el paciente. La prueba genética, que sí es de utilidad, contestaría si hay una causa genética y hereditaria en esa persona que estamos abordando con autismo. Hoy día, la mayoría de las pruebas genéticas desarrolladas para ello tienen un gran rendimiento para identificar una causa genética. Y voy a enseñarles una plataforma de pruebas genéticas de Estados Unidos que tiene un panel para ello. No quiere decir que con eso yo estoy validando que, como lo dicen en Estados Unidos, ya es correcto, pero más bien está tan difundido el uso de las pruebas genéticas en autismo hoy día que hay hoy día laboratorios privados que hacen paneles genéticos para autismo, ¿no? Porque sí, hay muchas causas. Bueno, aquí yo metí en la búsqueda autismo y me devuelve un panel de neurodesarrollo, trastornos del neurodesarrollo, pero porque este panel, que vamos a ver cuántos genes tiene, creo que no viene aquí el número de genes. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, ese es dice test description, analysis genes associated with developmental delay, intellectual disability and autism spectrum disorder. Porque esos tres criterios, retraso en el desarrollo, discapacidad intelectual y trastorno del espectro autista, forman un conjunto de alteraciones que se llaman trastornos del neurodesarrollo y pueden presentarse de una manera u otra, en conjunto o de manera individual. Y aquí miren, este panel de esa compañía dice que hay 241 genes, ¿no?, relacionados. Ese es el producto que ellos ofrecen, ¿no? Y aquí está Autism Spectrum Disorder, ¿no? Trastorno del espectro autista, ¿no? Eso quiere decir que hoy día el trastorno del espectro autista, de acuerdo no a mi opinión, no a mi experiencia clínica, sino también a unas guías internacionales, y que las vamos a ver en su momento, se recomienda el análisis genético para identificar una causa genética del autismo, no el diagnóstico de autismo, pero sí una causa genética de autismo en los pacientes con trastornos del neurodesarrollo. ¿Sí? ¿Queda clara esa idea? O sea, solo se usa ya cuando ya está diagnosticado el autismo, pero justo se usan para saber si es algo genético, ¿no? Correcto. Sí. ¿Esto para qué? Pues como bien lo decían ustedes, no me acuerdo quién de los dos lo decía, que evaluar el costo-beneficio, ¿no? ¿Cuál sería el beneficio de identificar que un paciente tiene una causa genética? En algunas ocasiones el tratamiento. La menor proporción de las veces un tratamiento específico, la gran mayoría de las veces un tratamiento general. Y afortunadamente hoy día las pruebas genéticas pues rondan entre los 7,000 pesos mexicanos y los 30,000 pesos mexicanos, ¿no? O sea, suena costoso, seguro no es algo que todos traemos en la bolsa, pero puede ser una herramienta muy útil porque hay algunos trastornos del neurodesarrollo que requieren solamente un par de medidas específicas, como los errores del metabolismo, los errores innatos del metabolismo, que modificando la dieta se mejora mucho la cognición de los pacientes, ¿no? Y en otros casos, pues solamente va a ponerle un nombre específico a la condición y pues y puede hacer que identificar la causa le sirva al paciente y muchas veces más a la familia
para incorporarse a fundaciones o asociaciones de pacientes con ese grupo de enfermedad rara, ¿no? Pero ese apoyo o ese inicio del diagnóstico para muchos pacientes significa agarrar una tabla o una balsa en medio de un océano de incertidumbre. No saben la tranquilidad que le da a algunas familias saber qué es lo que está pasando. Y creo que es algo que nos pasa mucho a los seres humanos. Siempre que algo nos pasa, que trastorna nuestra vida, nos interesa saber qué pasó y cómo ocurrió, ¿no? En el segundo escenario, para cáncer, el cáncer, en el escenario de cáncer de mama triple negativo, también hay una prueba genética, solo para que quede claro con el otro ejemplo de la prueba genética de INVITE. Vamos a buscar aquí también breast cancer. Hay un panel de INVITE de esta misma compañía que se llama INVITE Hereditary Breast Cancer Panel y tiene 13 genes, ¿no? Su compañero había hecho muy bien BRCA2 y BRCA1 también, pero miren, otros 11 genes más también son importantes de acuerdo a esta compañía, ¿no? Y también son de utilidad. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Y entonces nos queda el tercer escenario de la diabetes. Las tres son enfermedades o condiciones muy frecuentes, ¿no? Autismo, cáncer y diabetes. Para la diabetes, ¿habrá alguna prueba genética de predisposición genética? ¿Alguien tiene alguna idea? Pregunto. Diana Ortega Córdoba. Sí, presente, doctor. Hola, Diana. Dime, ¿hay alguna prueba genética para diabetes? Yo sé que sí, cuando llevamos la materia de biomedicina molecular, la doctora nos había mencionado de varias pruebas. No me acuerdo los nombres de todas, la única de la que me acuerdo es de que había una que aquí en Latinoamérica no se utilizaba mucho, que se llama microarreglos. Y ella hablaba muy, hablaba maravillas de esas pruebas porque dice que con como muy poquito podemos identificar muchos, ¿cómo se dice? Muchas patologías, y ahorita es la única de la que me acuerdo. Ok, muchas gracias, Diana. Sí. ¿Alguien más tiene algún comentario en cuanto a las pruebas genéticas para diabetes? Yo. Sí. Creo que es un poquito igual que lo que habíamos platicando de lo del síndrome, del trastorno de espectro autista, que, o sea, que en sí la prueba no es como para diagnosticar la enfermedad, sino para ver si existe una predisposición genética para que el paciente pueda desarrollar esta enfermedad. Es correcto. Y ese es un punto bien importante que yo quiero que ustedes identifiquen. No todas las presentaciones de cáncer en la población general van a tener un componente genético. No todas las presentaciones de autismo en la comunidad van a tener un componente genético identificable. No todas las formas de diabetes van a tener un componente genético hereditario identificable. Entonces, lo que decía su compañera Diana, es un tipo de tecnología que también vamos a revisar cómo funciona, pero es un tipo de tecnología que permite analizar ampliamente el DNA en diferentes sitios, pero no permite identificar todos los sitios del DNA letra por letra, sino que pregunta como si fuera un libro muy grande, bueno, una biblioteca de información,
y nosotros nos centráramos en un par de letras, por ejemplo, en la letra ñ, en todo el escrito, ¿no? O sea, y si hay ñ o no hay ñ en lo que estamos revisando. Eso, pues, es un tipo de tecnología útil, pero es un tipo de tecnología que contesta una pregunta de identificar si hay variantes de predisposición a diabetes en un individuo. Y los microarreglos por sí solos pues no se convirtieron en una prueba que indiquemos para ello, sino más bien la información que se obtuvo de los microarreglos en un grupo de individuos que se han analizado a lo largo del tiempo ha permitido identificar qué cambios genéticos predisponen a una persona para diabetes y el producto se llaman scores de riesgo poligénico o Polygenic Risk Scores, PRS, y son la suma de varios cambios genéticos que pueden identificarse con microarreglos o con otra tecnología y que pueden servir para predecir si alguien va a desarrollar una enfermedad o no. Pero, de nuevo, no hacen el diagnóstico de la enfermedad, como muy bien dijo su compañera Shadani, pero sí permiten ver quiénes tienen más susceptibilidad. En el caso de la diabetes, dependerá del tipo de diabetes que esté presentando el paciente, la edad a la que presentaron sus familiares y si esa diabetes viene acompañada o no de otras enfermedades, de otras condiciones o anomalías, ¿no? En el caso de la diabetes, en el escenario que yo les decía, los papás que desarrollaron a los 30 y a los 50 años de edad, cada uno tiene una presentación de la misma enfermedad diferente por edades. Y esa diferencia hace que el que tiene diabetes a los 30 años o los 25 años, creo que les decía, es una persona que tiene más probabilidades de tener un componente genético y hereditario, ¿no? Entonces, hay una serie de señales o de banderas rojas que nos sirven para identificar quién podría tener mayor posibilidad de una predisposición genética. Y eso también es lo que vamos a revisar, ¿no? Entonces, también también la diabetes tiene pruebas genéticas disponibles, ¿no? Déjenme mostrarles por último. Si nosotros hacemos una búsqueda de diabetes, que nos dice que hay 28 genes en este panel de diabetes monogénica, diabetes dada por un solo gen, ¿no? Y hay todos estos genes relacionados con diabetes monogénica, ¿no? La proporción de personas que tienen diabetes monogénica, pues se dice que es más o menos el 1% de todos los casos, ¿no? A 1 de cada 100. Entonces, es menos frecuente. Entonces, la siguiente sesión vamos a ver cómo se comporta la predisposición genética para algunas enfermedades, pero mi idea, mi ejercicio era que vieran cómo hay un gradiente de predisposición genética, donde hay casos donde sí se hereda y hay casos donde no se hereda la predisposición, pero lo vamos a ir revisando poco a poco, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, comentario, idea? No, profe. De mi parte tampoco. Eli, adelante. Bueno, he escuchado casos en diabetes en donde hay familias que como que los niños tienen diabetes pero a temprana edad, pero por ejemplo, bueno, tengo una prima que su familia, bueno, cuida mucho a su hija porque dice que sus sobrinos la mayoría tiene. ¿Ese sería más como genético cuando es infantil? Eso que identificaron ahí se llama agregación familiar, en este caso de diabetes. Tu pregunta pues justo es la que nosotros queremos contestar o que quiero que les quede claro, que en todos los escenarios, casi siempre como cuando los biólogos o algún otro especialista o a quienes consulten, si ustedes les dicen, oye,
tal cosa o tal evento ocurre relacionado con esto y te van a preguntar, depende, ¿no? Y por eso la consulta en medicina, pues no es, me duele la cabeza, aspirina, ¿no? Porque puede ser un dolor de cabeza por cefalea tensional y se va a curar con aspirina la mayoría de las veces o con paracetamol, lo que quieran. Pero puede ser que de 100 pacientes que uno vea con dolor de cabeza, 1 o 2 o 3 tienen un tumor o tienen un evento vascular cerebral o tienen, qué sé yo, deshidratación extrema, o sea, o deshidratación en general, etcétera, ¿no? Entonces, la medicina nunca es como de A más B igual a C, sino que puede ser una prima 1 más B 2, o sea, hay muchas variables que tomar en cuenta. Entonces, justo lo que ustedes tienen que hacer es de elementos suficientes para poder llegar a contestar esas preguntas. Y si ustedes no pueden contestar las preguntas, pues pueden ayudarse de expertos que sí contestan la pregunta específica de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, ustedes siempre tienen que preguntarse a sí mismos, ¿yo soy capaz de resolver esta pregunta clínica o no? ¿O la puedo derivar con alguien más? O puedo colaborar con alguien más para que revise a este paciente y me diga su opinión. Eso es bien importante, ¿no? Conocer los límites propios y permitir que otros también hagan su trabajo, ¿no? Entonces, en el escenario de estos familiares que me comentas, pues justo lo que se necesita es revisar las edades al inicio, el tipo de diabetes que tienen, si tienen resistencia a la insulina, si tienen quistes renales, si tienen hipomagnesemia, etcétera, ¿no? El abordaje clínico que tenemos que hacer para las enfermedades. Justo lo que yo quería es despertar la curiosidad de ustedes, de que digan, sí, ¿cómo se hereda esto? O ¿cómo pasa esto otro, no? Que siempre tengan pues esa pregunta, ¿no? Porque además las personas, los pacientes que acuden con ustedes, les van a preguntar. Y es muy importante que ustedes estén actualizados en contestar oportunamente si es utilidad una prueba genética en ese paciente o no. Ya vimos la diferencia entre utilizar una prueba genética para el diagnóstico o para el abordaje, ¿no? Creo que intenté que quedara claro como esa diferencia, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? O Eli, conteste tu pregunta. Sí, gracias. ¿De qué? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Comentario? ¿Sugerencia? Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es revisar estas primeras partes del temario. Van a ser sesiones que estoy pensando... ¿Sí, Enrique? Sí. Yo bueno, adelante, siga, si no, ahorita le comento. Okay. Al final de la clase. Ok. Estoy viendo la opción de grabar las sesiones y que las tengan disponibles para revisarlas. Yo soy muy malo para los cursos así. Yo cuando me dicen, ahí está todo, la verdad me cuesta trabajo revisarlo. Espero que ustedes puedan ser disciplinados en cuanto a eso. A mí me cuesta mucho trabajo, pero la intención va a ser pues como grabar la clase de herencia biológica y que la puedan tener disponible y luego resolver unas preguntas acerca de lo que es la herencia biológica y la herencia de las enfermedades, cómo se heredan las enfermedades, que es esto que estuvimos platicando ahorita, pero explicado y desglosado y demás, ¿no? Y con los términos, ¿no? Para poder terminar de revisar, o para revisar ese primer módulo, ese primer periodo. Y ya después las siguientes sesiones van a ser relacionadas con los signos y síntomas de condiciones genéticas. Que también mi intención es revisarlo con casos clínicos para que vayan identificando cómo se aborda y qué tanto se puede abordar desde la medicina general, que es la carrera de ustedes, alguna enfermedad que pueda tener un componente genético.
La otra parte pues, del curso es que tienen la oportunidad de venir al instituto a la consulta y que últimamente ya casi no hay tanta consulta tenemos un programa de cáncer hereditario y había mucha consulta viernes, pero últimamente ya no hay tantos pacientes, pero les puedo avisar que el lunes hay consulta de 9 de la mañana a 1 de la tarde y sí que creo que es de entrega de resultados la mayoría y nos pueden acompañar a la consulta y vean cómo es una consulta de genética, porque creo que eso es bien importante para tener un punto de realidad, ¿no? O sea, es una consulta muy convencional, digamos, pero se aborda como muy específicamente la pregunta del riesgo genético para cáncer. Y están invitados, no es nada extra, no es obligatorio, más bien es algo extra, no es nada obligatorio, y quienes quieran venir pueden venir a la consulta. El lunes hay consulta. Gracias, doctor. Y bueno, creo que por ahora eso sería todo lo que quería abordar con ustedes. Las actividades las vamos a subir al Classroom y a un Moodle para que las podamos ir haciendo. Van a ir por semana. De esta a la siguiente semana va a haber ya una tarea de árbol genealógico y para que la puedan ir resolviendo, y cuando nos veamos el siguiente viernes, si es que nos vemos presencial o en línea, vamos a hablar dirigidamente de árbol genealógico. Espero que ustedes ya hayan leído acerca del tema y demás. Sí, adelante, Tania. Ay, perdón. ¿De qué bibliografías nos recomienda basarnos? Les voy a subir algunos libros, un artículo de la nomenclatura de unos libros de genética. Hay uno de genética que se llama Genética del Castillo, de la doctora Victoria del Castillo, que era la jefa del Instituto Nacional de Pediatría. El capítulo de biología molecular es extenso, amplio e innecesariamente amplio para mi gusto. Pero por ahí tengo otra opción para que puedan leerlo, que se llama Genoma, la guía del usuario. Está en inglés. Creo que no he encontrado como alguno en español que me guste, que pueda recomendarles. Pero bueno, también en las sesiones pues voy a ir enseñando también algunos lugares donde puedan revisar. Hay un escrito de herencia biológica que también les subo, que está disponible. Ok, gracias, Doc. Y les doy la lista de la bibliografía. Sí, adelante, Ariadne. Sí, igual una pregunta. ¿Hay alguna rúbrica de evaluación que nos pueda compartir, o ahora sí que va a ser conforme a la marcha? No, sí, el examen va a valer muy poquito, va a valer 30%, y las actividades del Classroom y del Moodle van a valer 60% y 10% la asistencia. Ok, muchas gracias, profe. Entonces, si asisten y hacen todas sus actividades, van a tener 70%, ¿no? Mínimo. Y ya dependiendo de lo que aprendan para el examen, es que pueden sacar 8 o 9 auditos. Gracias, profe. Enrique, ¿querías preguntar algo? Ay, discúlpeme, mi micrófono. Al final de la sesión le podré platicar algo, un casito ahí medio particular. Claro, amigo. Sí. Muchas gracias. Y bueno, de hecho, pues, si no tienen más dudas, terminaríamos hoy. Y pues nos vamos poniendo de acuerdo para el viernes. Espero que puedan venir de forma presencial. Sé que es complicado
desplazarse hasta acá. Pero bueno, el instituto pues tiene muchas facilidades, tiene estacionamiento, tiene unas aulas bastante amplias para que vengan, está la consulta, como les invité, y está también un laboratorio que es donde se procesan muchas pruebas diferentes y a las que ustedes también pueden acercarse a conocer como la tecnología de una manera muy directa, ¿no? Entonces, creo que esa es una oportunidad invaluable, por lo menos para quienes nos gusta la tecnología y estos temas de genética. Y igual, si ustedes tienen planeado dedicarse a un área que consideran que no tiene nada que ver con la parte genética, pues de todos modos conocer esta área me parece una buena oportunidad. Si por tiempos, distancia, etcétera, además no es posible, pues no pasa nada, ¿no? Pero la invitación está abierta. Gracias, doctor, muy amable. Sí, muchas gracias. Y hablando con mi grupo, creo que nosotros sí iríamos presencial, pero a la hora que nos toca a nosotros, que es a las 11. Sí. Okay. Sí, no hay problema. Muy bien. No pasa nada, en realidad pues son grupos independientes. O sea, para mí es práctico juntarlos y hablar una sola vez, pero o sea, no pasa nada de separar los dos grupos y revisar pues lo mismo con cada uno, ¿no? Perfecto, doctor. Entonces, dadas estas circunstancias, pues la verdad, nosotros como el 6PM4, sí será difícil que podamos ir hasta allá, porque muchos de nosotros, pues somos foráneos. Entonces, pues, sí tenemos una cuestión económica ahí de por medio y tiempo también, porque después tenemos Pharma. Entonces, pues por la clase lo lamentamos y a lo mejor sí se puede que podamos ir a rotar y toda esa parte. Sí. Pues se lo agradeceríamos mucho y nos ponemos de acuerdo igual, si usted gusta, para hacer un cronograma o una rotación para, pues igual ir los que puedan y los que quieran. Exacto. Para comodidad suya de que todo esté ordenado. Sí, me parece bien. O sea, hay esa flexibilidad para recibirlos y para que ustedes puedan también tomar el mismo curso, pero de forma remota. Adelante, Val. Yo soy igual del 6PM4, pero pues quería saber si hay posibilidad. Bueno, en nuestro grupo hay, pues ahora sí que como opiniones diversas y hay algunos que pues sí podemos ir a tomar la clase presencial. Entonces no sé si puede haber alguna posibilidad de que... Pero no podrían ir a las 11, ¿verdad? O sea, digamos... Ese sería nuestro detalle, que, o sea, nuestro horario como tal de clase, sí podríamos ir, pero ya no nos quedaría con el horario del otro grupo. Ajá. Entonces, pues no sé si puede haber como un acuerdo que podamos mover el horario y ya los que podamos ir presencial, pues sí estaremos allá. Ajá. Y más tarde, el viernes, ninguno de los dos, o sea, como pensando o cambiando de día también, a lo mejor ustedes tienen un día de la semana que tengan disponible, sí. No les digo que el fin de semana porque no nos dejan ingresar al instituto el fin de semana. Pero entre semana, lunes a viernes, el horario que ustedes me digan, nos queda bien, pues yo me adecuo y ya sea temprano, tarde, y los que quieran, o sea, y puedan conectarse en línea a la misma hora, se conectan. O sea, mi intención es que optimizar los tiempos para mí y para ustedes. Pero sin pensar que quienes lo vean en línea van a tener menos, o sea, no pasa nada. Doc, entonces, en esa cuestión, o sea, por ejemplo,
si 8 personas o una minoría de mi grupo puede asistir al instituto en el horario que nosotros tenemos, que es de 7 a 10 de la mañana, se puede hacer y podemos proyectar la clase, bueno, transmitir la clase. Sí, 8 en presencial y el resto, ¿qué son? Del 14, yo creo 8. Que irían como 5 o 6 y los demás serían en línea. Ajá, sí. Sí, exacto. Perfecto. Y ya yo sí puedo pedir un aula de las chicas, una aula más chica de las que están acá arriba. Buenísimo, perfecto. Va. Uh-huh. Y ya para los de las 11, que sí, los de las 11 sí vendrían todos. Si quieres, mientras, Enrique, o ibas a decir algo, o era lo mismo que querías que platicáramos después. Es con respecto al mismo grupo, donde igual la mayoría por asuntos y temas de justamente que somos foráneos, que por muchos de estos temas, sí se nos complica, que es a la mayoría del 6PM4. Sí. Quisiera saber cómo sería esta parte de sí, como que algo medio híbrido, no sé si lo veo de esa forma, en cuanto a que van algunos, otros no, y en caso de no poder ir, que soy de los que vaya, ¿no? De la mayoría que dio la posibilidad o la facilidad de que fuera en línea. Entonces, ¿cómo sería ese aspecto? ¿Si habría represalias? ¿Si no habría? No, ninguna. O sea, justo, o sea, lo que podemos hacer es a las 8, bueno, porque a las 7, es que no sé si nos den ingresos desde las 7 aquí presencialmente. Voy a preguntar eso hoy mismo, porque si no va a ser bien complicado a la siguiente semana. Pero, por ejemplo, si fuera a las 7, los que vienen presencial están aquí presencial y los que no están en línea, y abrimos, o sea, y lo mismo que van a revisar. Los que van a estar en línea va a ser lo mismo que los que van a estar presencial. Obviamente con la diferencia de que pues el que está en línea no podría o interactúa de otra manera, y eso es la única diferencia. O sea, pero en sí pues todo lo demás sería idéntico, ¿no? O sea, el poder ingresar a la página de Moodle y ir contestando las preguntas, y el poder tomar las sesiones, que les digo que yo quiero grabarlas para que las puedan tener disponibles. No lo he hecho, no he podido dedicarme el tiempo para hacerlo, pero, o sea, que puedan revisar como con más detalle una sesión si les interesa un tema en especial, ¿no? Creo que todo eso se logra bien con Moodle, ¿no? O sea, teniendo ahí la bibliografía recomendada, teniéndola disponible inclusive, o sea, para que la puedan descargar, y teniendo también las clases grabadas, ¿no? Y las clases quiero yo que sean muy puntuales, ¿no? Que nos tardemos 1 hora en revisar un tema, o sea, y no más de 1 hora por razones didácticas. Pero sí, sin ningún problema, o sea, no tendrían menos calificación ni nada por el estilo. Muy bien. Entonces, yo me comunico hoy día con los de la administración. Entonces, los que vienen temprano, que son 6PM4, ¿cierto? Sí, Doc, 6PM4. Sería de 7 a 10, ¿no? Bueno, exactamente. Bueno, así lo marca el horario, pero... Sí, de 7 a 8:30 probablemente. Sí, ok. Y los de 6PM12 sería de 11 a 1. Sí, Doc. Y vendrían los 14. Sí. Perfecto, muy bien. Entonces voy platicando con enseñanza, porque también hay que arreglar ese asunto en el que yo también me metí. Pero sí, yo les voy avisando hoy mismo o el lunes cómo quedamos, ¿de acuerdo? Excelente. Sí, gracias. Sí, profe, gracias. Muy bien, que tengan buen fin de semana. Chao. Gracias. Igualmente. Profesor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego.